engañe otra vez y nos volvamos al punto donde estábamos hace una semana. ¿Ya? Ya estamos No listos, sé, Mario. parece. ¿Estamos listos? Vamos, Mario. sí, vamos. Ok. Ya, súper. Saludos, usted, pues, Flavia, usted inicia. Bueno, yo quiero saludar con mucho cariño a Jessica hoy y a Joana. Jessica Rojas es la cabeza pensante y la persona en la que más confiamos en términos de información y en términos de mirada sobre la pandemia que tenemos en la región. Queremos saludar a Joana Barrios, que ella es una TENS del hospital, y que nos cuente también desde su mirada cómo está viviendo sobre todo este aspecto que en la pandemia no ha sido bien pesado o sopesado, que es el tema del cansancio del personal de salud. Quiero saludar a don Jaime Mulet, hoy día muy atareado, lo vi sumamente intenso, defendiendo el tercer retiro del 10% y a ver si aprobaban el bono de reconocimiento del Estado para que no quede también una catástrofe con las pensiones cuando la gente vaya a jubilar. Y sobre todo quiero saludar a la gente que nos está escuchando hoy, porque la radio y los distintos soportes que nos permite la tecnología en estos momentos hacer comunicación, nos permite también meternos en la casa de la gente y estar acá intercambiando estas impresiones, esta conversación que ya habíamos iniciado, para que no bajemos la guardia y afrontemos juntos y juntas todos los desafíos que tenemos en este año que parece que va a ser eterno, igual que el año pasado. Así es que saludarlos a todos y a todas, darles la bienvenida y comencemos a preguntarle primero a Jessica. Ayer, Jessica, tuviste una actividad súper importante. Si quieres, nos empiezas a contar qué pasó con Pérez Acle, cuáles fueron los puntos principales que tuvieron en esa actividad. Gracias, Flavia, y gracias, Jaime, por la invitación a este espacio, muy importante para poder aprovechar la oportunidad de poder informar adecuadamente a la población de nuestra queridísima región. Efectivamente, como coordinadora de la Mesa Social Autoconvocada de Atacama, ayer tuvimos una actividad y contamos con un invitado que ya habíamos tenido la oportunidad, ¿no es cierto?, en otras ocasiones, en otros momentos, porque recordemos que ya esta pandemia ha transcurrido un año, pero nuevamente lo tuvimos ayer a un científico, biólogo, que trabaja en base a un programa computacional y que de alguna manera permite interpretar los datos que nosotros tenemos respecto de esta pandemia. Y en realidad ayer no nos traía buenas noticias, nos señaló muy enfáticamente que no habían buenas noticias para Atacama, a diferencia, ¿no es cierto?, de las cifras del año pasado, en la misma fecha cuando nosotros tuvimos un pic en junio, ahora, digamos, es más acentuado, con un mayor número de casos COVID positivos activos. Y obviamente, ¿no es cierto?, eso acompañado de otra información que también daba cuenta de la gravedad de la situación que en estos momentos nos encontramos viviendo a propósito de esta pandemia por COVID-19 en Atacama. Entonces, nos llama la atención porque nosotros además, ¿no es cierto?, hay una contradicción en el sentido de que, por una parte, no estamos bien, las cifras así lo demuestran, lo evidencian. Lamentablemente hemos tenido falencias, hemos hecho presente algunas falencias como Mesa Social Autoconvocada respecto del manejo, las decisiones que se han tomado y que no han sido efectivas. Tuvimos tiempo nosotros como región a lo mejor de habernos preparado y haber corregido algunas situaciones. Lamentablemente hoy en día nosotros estamos justamente nuevamente viviendo una situación compleja. Y en ese sentido vamos a tener que hacer un esfuerzo mayor, y eso se lo pedimos a toda la comunidad, a toda nuestra región, que para poder lograr contener esta pandemia, digamos el contagio del COVID-19, es necesario, ¿no es cierto?, hacer
tomar una medida extrema, y la medida extrema en este caso viene siendo la cuarentena. Lamentablemente, muchas veces nosotros como habitantes y quienes no tienen, digamos, mayor información respecto de cómo se vive una pandemia, no entienden, ¿no es cierto?, las decisiones, y a propósito de nuestra región, por qué en algunos casos se toman medidas para algunas comunas y no se consideran, ¿no es cierto?, a otras comunas, dadas ciertas características particulares, ¿no es cierto?, la vecindad o la cercanía respecto de algunas comunas, y el tránsito que se va a producir a propósito de la población por necesidades que son básicas, que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la sobrevivencia o con algunas áreas productivas, ¿no es cierto?, que desarrolla muchos de los habitantes de nuestra región. Y además, si le sumamos a ello, ¿no es cierto?, ciertas situaciones relacionadas con las características, ¿no es cierto?, de nuestras épocas del año, ¿no es cierto?, y acá quiero hacer presente el permiso de vacaciones. Nuestra zona, nuestra región, ¿no es cierto?, tiene una zona costera amplia, y pese a las medidas que pudieron haber tomado algunos municipios, realmente en algún momento se vieron muy complicados, y ahora lo estamos, digamos, viviendo de la forma más cruda. Así es que es compleja la situación. Nuestra región en estos momentos a nivel país es complicada la situación a propósito del COVID. Las cifras son alarmantes. Y lo otro que uno tiene que considerar, que lamentablemente nuestra región estructuralmente no estamos como preparados para poder, ¿no es cierto?, eventualmente dar una adecuada respuesta en términos sanitarios, si es que tenemos gran número de casos. Y por ejemplo, las últimas cifras, los últimos días, si bien es cierto, no tenemos que concentrarnos en las cifras de un día en particular. Nosotros tenemos que analizar las cifras considerando un mayor espacio de días, claro, y darle el tratamiento que corresponde a la información, porque, por ejemplo, ¿no es cierto?, el R efectivo está alto, digamos, el tema de la positividad también nosotros la hemos mantenido bastante alta, no lo recomendado por la Organización, ¿no es cierto?, Mundial de la Salud. Y en ese Perdona sentido, que te interrumpa, ¿cuánto es el R para que nos expliquen a todos qué significa el R positivo y cuánto es lo ideal que deberíamos tener para sentirnos relativamente seguros en términos de positividad? menor a 1, eso es. Pero además, ¿no es cierto?, considerar la positividad, y la positividad es como el número que la mayor cantidad de personas maneja con mayor claridad, y que tendría eventualmente, sería positivo que tuviéramos menos de 5, y en estos momentos, ¿no es cierto?, hemos tenido en el último tiempo siempre positividad mayor a 11, 14, incluso un día tuvimos una positividad de 24%. Entonces, bueno, hay cifras que a nosotros nos llaman la atención, nos preocupan y nos hacen estar más atentos, más alerta. Y lo que yo te comentaba, o sea, en estos momentos todos los días estamos registrando un número importante de casos, y esos casos en estos momentos no están impactando inmediatamente. Estas personas se van a enfermar, o un 30% del total de los casos va a requerir atención especializada en unos 10, 14 días más. Entonces tenemos que prepararnos, se nos vienen 2, 3 semanas bastante complejas, difíciles. Ya llevamos un año de pandemia. Ya en diciembre nosotros estábamos adelantando que ya estábamos necesitando apoyo del recurso humano. Y si bien es cierto, estábamos como en relativa tranquilidad, incluso habían, digamos, personas que toman decisiones, que pensaban, ¿no es cierto?, que no íbamos a tener un episodio como el que estábamos viviendo hoy día, y lo tomaban con bastante tranquilidad. Así Jessica, que dime. perdón que te interrumpa, pero yo creo que es importante que quienes nos están escuchando en la radio 100.1 y quienes nos están viendo en las redes sociales, estamos hablando con Jessica Rojas. Ella es la presidenta de la Mesa Social Autoconvocada, que ha funcionado ya más de un año en la región de Atacama con una cantidad importante de organizaciones. El Colegio Médico la presidió buena parte antes de Jessica, el doctor Peso. Hoy día Jessica, están ahí los distintos profesionales y técnicos de la salud, está el Colegio de Profesores, hay concejales, en fin, parlamentarios. En algún momento yo también participé, en medios de comunicación, en fin. Y creo que ha sido, y quiero informarle a quienes nos están escuchando, un tremendo aporte desde la sociedad civil organizada a
la difusión, la prevención, la alerta. Yo te quiero hacer una serie de preguntas. Y quiero también decirle que está Joana acá, Barrios, cierto que es candidata a concejal en Copiapó, hoy día no se puede hacer campaña obviamente, pero Joana además es una persona que trabaja en el sistema. Y pedirle a Joana, así para que mientras le preparamos la pregunta a Jessica, y Jessica de alguna manera lo tocaba también, ¿cómo se sienten los funcionarios y funcionarias que están ahí más de un año? Saberlo directamente, yo sé, tú me has contado, Joana Mario, que trabajas directamente, no sé si en urgencia o directamente en las UCI o en la UTI, en fin. ¿Qué pasa con un funcionario? ¿Cuántos funcionarios se van yendo? Y que la gente que nos escuche entienda también, y esta es la pregunta que le dejo lanzada a Jessica, la responsabilidad. ¿Cuánta responsabilidad, si es que se puede calcular, de cada uno y cuánta responsabilidad del gobierno, de la autoridad? Primera pregunta, mientras esperamos a Joana. Joana, su pregunta primero. No le escucho, ¿me dice qué? No, pues la pregunta que le hice, a propósito, ¿cómo se vive adentro usted que es funcionario? Primero que nada, buenas noches y saludar a todos. Estamos más de un año de pandemia. El año pasado se vieron hartos casos, pero ahora la cosa está muy complicada. Yo hablo por mi gremio y por todo el personal de salud que trabajamos en primera línea. En este momento, mis compañeros de UCI, urgencia, UC, UTI contingencia, y se han armado otras áreas más para poder tener más pacientes con ventilación mecánica que requieren mayor complejidad, están agotados. Muchos compañeros míos están haciendo turnos de 24 horas. El año pasado nosotros trabajábamos 24 horas, sí, y con mucho miedo de llegar a nuestras casas, de no acercarnos a nuestros hijos, cansancio físico, mental. Pero ahora, este año, se ve la pandemia mucho más agresiva, gente muy joven conectada a ventilación mecánica. La cosa se ve bastante crítica. Yo me empatizo un poco y mucho con mis compañeros. En este momento yo no estoy trabajando directamente con COVID, porque trabajo en el 5º piso en bloque médico, pero yo veo a mis compañeros y en realidad están agotadísimos. Ellos se la juegan, el personal médico, el que hace el aseo, el que transporta al laboratorio los exámenes, de todo. Ellos están pero sumamente cansados, aparte física y mentalmente. Lamentablemente este gobierno no puso un freno al principio. Esperó, o no sé, haber cerrado las fronteras al principio, haber hecho más drásticas las medidas, no haber dado ese permiso de vacaciones, porque de ahí esto se expandió. Y lamentablemente este virus está demasiado fuerte y está atacando a mucha gente joven. Antes nos llegaban pacientes ya adultos mayores con algunas patologías y ahí ellos no estaban tan complicados como ahora, pero ahora es mucho. Y los ventiladores mecánicos ya están todos ocupados. De hecho, el servicio pabellón también está ocupando pacientes con ventilación mecánica. Muchas gracias, Joana. Muchas gracias, Joana. Muchas gracias. Jessica, te decía yo, la prevención, el autocuidado versus la presión que tiene que haber de la autoridad. Hablábamos algo hace un rato, esto de los controles, porque la gente no se cuida, ¿cierto? La gente igual circula, igual se fue a Caldera, en fin, el fin de semana, se mueven. ¿Cuánto es autocuidado? ¿Cuánto es autoridad? Un poco si se puede, yo sé que es difícil dar cifras, pero o son las dos cosas, digamos. ¿Cómo resolver ese dilema? Por cierto, la responsabilidad en estos momentos es de todos, a nivel país, ¿no es cierto? Hay una responsabilidad que es ineludible, ¿no es cierto? Ahora, han habido diferentes momentos a propósito de esta pandemia y oportunidades que lamentablemente las autoridades no han aprovechado, ¿no es cierto?, para poder tener un mejor control de lo que ha sido la evolución de esta pandemia. Nos quedamos sin Jessica. ¿Perdón? Claro, entonces, No, en ese sentido. Ahora, yo lo veo, bueno, yo soy madre, y como madre yo tengo la responsabilidad de mis hijos, y en ese sentido no puedo eludir esa responsabilidad a propósito de la toma de decisiones. Entonces, pasa lo mismo, a nivel país nuestras autoridades debieran, ¿no es cierto?, haber tenido el mismo pensamiento, obviamente
teniendo como primicia el cuidado, ¿no es cierto?, de la salud de todas las chilenas y chilenos. Lamentablemente ha pasado el tiempo, nos hemos acostumbrado un poco, ¿no es cierto?, a vivir en pandemia, pero hemos bajado, digamos, la guardia a propósito de la parte comunicacional, cómo se han transmitido alguna información, porque lamentablemente uno a veces no sabe cómo se va a comportar la población. Y en ese sentido ha sido, digamos, complejo los anuncios, ¿no es cierto?, los reiterados anuncios respecto del proceso de vacunación que ha sido exitoso y así ha sido reconocido internacionalmente. No obstante, tal vez, ¿no es cierto?, tendríamos que haber asumido, digamos, una cautela y también, ¿no es cierto?, haber alertado a la población respecto de cómo iba a ser este proceso, porque no era un proceso, ¿no es cierto?, de un día para otro, respecto de los beneficios que íbamos a tener una vez, ¿no es cierto?, logrado cierto porcentaje de nuestra población con acceso a la vacuna. Entonces ha sido del todo complejo el tema comunicacional. Permanentemente nosotros como Mesa Social hemos solicitado a las autoridades que informen, digamos, de mejor forma, siendo más efectivo, más claro, el lenguaje que se utiliza y los espacios también donde las personas se puedan informar. Y por eso ha sido súper importante cómo ha funcionado la Mesa Social autoconvocada, porque no obstante ha habido, digamos, una participación permanente, ha habido el contacto con algunas autoridades, con especialistas, respecto de algunos temas que se han ido dando a conocer o han tenido relativa importancia, y eso ha permitido, ¿no es cierto?, hacer un análisis propio, traerlo a nuestra realidad. Así es que en ese sentido ha sido positivo. Dime, Flavia. Mira, tengo una duda. A veces, bueno, hablar de la pandemia es siempre muy, muy emocionalmente cargado. Es difícil porque uno tiene que enfrentar no sé, con cierta estoicidad también la posibilidad de que te contagie y que te mueras, o alguien que tú quieres mucho. Por lo tanto, es una cuestión que uno tiende a evadir. Al menos a mí me pasa que como que racionalmente adquiero la información, la comparto, pero afectivamente es un tema que me complica mucho. Entonces, a veces me pregunto, ¿qué es lo que hace que la gente se arriesgue tanto? Que están evadiendo el tema, que lo están bloqueando psicológicamente, o qué porcentaje hay de gente que se está moviendo porque las necesidades son muy urgentes. Ahí como que yo veo que hay un grupo importante de gente que está trabajando en la feria, haciendo los trabajos más imprescindibles para mantener la actividad, digamos, vital de las comunidades, pero hay otro grupo que no lo hace y hay otro que derechamente desafía el riesgo. Me acordaba siempre de cuando se hacían las fiestas del SIDA, que era terrorífico, ¿te acuerdas tú? Que era como una ruleta rusa. Y ahora como que estas fiestas, una y otra vez todo el mundo dice, las personas que van a las fiestas, es que se van a enfrentar a la muerte. Entonces hay una actitud también psicológica, y ahí a mí me cuesta separar los que son las personas que se están moviendo por necesidad, que me parece que el volumen no es tanto de infectados como como aquel grupo de los que se arriesgan porque no quieren entender la gravedad de este asunto. Tal vez la Joana también puede referirse a eso, cualquiera de las dos. Señora Flavia, mire, tiene toda la razón. Hay mucho que tenemos que salir a trabajar, muchas personas que son el sustento en su casa, pero ojo, hay este llamado para los jóvenes, que por favor empaticen, que piensen en su familia. Tenemos muchos casos. Un joven fue a una fiesta X, contagió a su madre contagió a su hermana está gravísima en este momento y su bebé se lo tuvieron que sacar antes de tiempo, un bebé de 26 semanas, que también está gravísimo. Que tomen conciencia, él claro asintomático, pero infectó a su mamá que está ahora en la UCI, a su hermana y a un bebé que venía en camino. O sea, ¿qué están esperando?
los jóvenes que por favor tomen conciencia por su familia. Eso es más que nada el llamado a ella, la responsabilidad que ellos tienen. Bien, Joana, qué testimonio más duro, más conmovedor. Es prácticamente, uno puede pensar cuando se tiene conocimiento de que uno puede infectar a otros, casi un cuasi delito de homicidio. Digamos, si uno no toma las medidas, pudiendo tomarlas, me refiero. Si alguien sale a trabajar, bueno, tiene que salir a trabajar, pero si alguien puede quedarse en casa y no hacerlo, y la verdad es que a veces todos nos exponemos, es duro. Hay que impulsar eso como en Argentina, que se están llevando los casos también. Sí. Pero Jessica, ¿ustedes han seguido, han calculado cuál es el volumen de la gente que a sabiendas toma los riesgos y cuál es el volumen de gente que tiene que trabajar con necesidad? No, mira, no hemos hecho ese cálculo, pero sí yo me quiero detener en lo que tú dices y que acá es donde lo que ha faltado es educación para la salud. Porque muchas veces el comportamiento de las personas ha estado relacionado con un desconocimiento o con un conocimiento a propósito de esta pandemia que está muy errada a propósito de cómo ha evolucionado. Entonces, hay que fortalecer, y es acá donde cobra importancia que no necesariamente tú necesitas estar trabajando en una UCI, estar trabajando en un servicio de urgencia. Todos los funcionarios de salud tenemos que hacer, además de la labor que ya estamos realizando, porque para poder, ¿no es cierto?, mantener la atención en salud, porque no puede ser todo COVID tampoco, sino realmente sería dramático, aumentaríamos todos los problemas que tenemos hoy en día. Pero además de la labor que a uno le toca hacer día a día, uno debiera, ¿no es cierto?, también darse un espacio para poder educar a toda la población. Y es por eso que yo me he comprometido con la labor que estoy realizando dentro de esta mesa social. ¿Por qué? Porque como uno maneja todos los temas relacionados con salud, y así como tú mencionaste que en 10 años atrás, en 12 años atrás, estábamos trabajando, ¿no es cierto?, con un problema que teníamos a nivel país y que tenía que ver, ¿no es cierto?, con la transmisión del virus del VIH. Ahora nos está tocando, ¿no es cierto?, esta situación bastante compleja que se ha traducido en un drama para muchas familias, para muchas personas, porque no solamente tiene que ver con un problema de salud, involucra también un problema social y económico importante, porque no estábamos preparados para enfrentar un cambio tan drástico. Nosotros estábamos acostumbrados a realizar nuestras actividades cotidianas de una forma, ¿no es cierto?, sin mayores preocupaciones. Entonces hoy en día tenemos que estar restringidos a nuestros espacios, tenemos que estar restringiendo, ¿no es cierto?, a nuestros hijos, y eso ha involucrado realmente bastantes complicaciones desde el punto de vista integral del ser humano, a propósito de los problemas de salud mental, a propósito de los problemas asociados, ¿no es cierto?, a nuestro estado nutricional, a propósito de problemas, ¿no es cierto?, sobre todo en el caso de las mujeres, la salud sexual y reproductiva, ¿no es cierto?, que lamentablemente hemos tenido muchos problemas en esta pandemia por a lo mejor no contar con procedimientos actualizados, y obviamente eso ha limitado el acceso de muchas mujeres, y acuérdense que las mujeres, no solamente aquellas mujeres que están en época reproductiva, sino que mujeres a lo largo de su ciclo vital. Entonces, son muchos aspectos relacionados a esta pandemia que nos están golpeando dramáticamente. Así que yo apelo a que todos tratemos de contribuir a aquellos que tienen más educación, también que apoyen a aquellos que en estos momentos todavía no creen que existe esta pandemia, aquellos que se rehúsan, ¿no es cierto?, o que no valoran la importancia que tiene el proceso de vacunación que se está realizando. A mí me parece incomprensible que existan personas que no estén dispuestas a vacunarse, siendo, ¿no es cierto?, ya de toda la evidencia que existe científica, y que es uno de los elementos muy importantes que nos van a ayudar, digamos, a salir de esta difícil situación con tiempo, o sea, no es de un día para otro, pero que está dando fruto, ya nos estamos dando cuenta. No obstante, ¿no es cierto?, esta pandemia ha cambiado su movilidad y está afectando, tal como tú lo dijiste, a gente más joven. Así es que es todo un trabajo en varios aspectos, ¿no es cierto?, y acá tenemos que estar todos como país unidos. Y efectivamente lo que decía hoy día el diputado, yo lo contacté y le pedí ayuda, porque en realidad nosotros estamos en estos momentos a nivel regional muy complicado con los casos que se están notificando,
y con los casos más complicados que vamos a tener, ¿no es cierto?, en las 2 o 3 semanas posteriores, y en realidad una cuarentena, que es una medida extrema, no es tan eficaz, ¿no es cierto?, si es que no hay una buena fiscalización. Y uno ve mucha gente circulando, uno ve, ¿no es cierto?, puestos, digamos, comerciales que no son esenciales, y que están funcionando, y en realidad tiene que ver cómo nosotros hemos vivido como región y a nivel local esta pandemia, muy relajado, porque hasta que cuando nos toca. Así es que el llamado es nuevamente insistir por parte de quienes están tomando las decisiones, que manejen adecuadamente la información, que las medidas sean oportunas, falta fiscalización, y seguir educando y generar estos espacios de diálogo. O sea, las autoridades, ¿no es cierto?, tienen que, digamos, conversar con los representantes de las organizaciones sociales, con los colegios profesionales. Yo creo que eso se tiene que dar y ha faltado. Eso, Jessica, se ha planteado, yo lo escuché y lo planteé al ministro cuando hicimos la comisión investigadora en julio del año pasado. Julio a octubre estuvimos sesionando 24 veces, o sea, 24 sesiones. Y uno de los temas, bueno, los que tú planteas allí con harta claridad, o sea, da la impresión que el gobierno sigue desaprovechando a toda la red social que es tan potente en Chile, a las juntas de vecinos, a organizaciones comunitarias en general, los colegios profesionales organizados, hay colegios muy potentes, el colegio enfermera, matrona, profesor, el colegio médico, de alguna manera tuvieron que autoconvocarse en una mesa para poder, y ahí llegó mucho dirigente vecinal también, las uniones comunales. Se lo planteamos en el informe de la comisión investigadora, una de las tantas conclusiones es, mire, entrar a la sociedad organizada para bajar y subir la información, porque la comunicación de riesgo ha sido un desastre por parte del gobierno, lo venimos diciendo, bueno, los expertos y los que escuchamos a los expertos hace mucho tiempo, pero ahí tú señalas y focalizas uno de los problemas. Claro, pues la gente si no entiende, si el gobierno, el Estado, quienes tengan que llegar con la información, no llegan con la suficiente gravedad, amplitud, intensidad, bueno, se comunica mal, se comunica mal y la gente, claro, sí, en algunos lugares cuando le ponían la vacuna a la gente le entregaban un globito, un diploma, así como te salvaste. En muchos lugares del país a mí me ha contado gente lo que es una brutalidad, o sea, poco menos que te vacunaron y quedaste listo, y no te dijeron que había que esperar 4 meses más, 5 meses más, 6 meses más, te fijas, para producir el efecto o rebaño, empezar a ver los efectos de una vacunación masiva. Entonces, hay errores muy grandes. Yo quiero hacer una consulta también, perdón, yo quiero mandar a Jessica, se la dejo hecha al tiro. Los alcaldes, los municipios más bien, sin que personalice, no quiero hablar de alguno en particular. El TTA, el testeo, trazabilidad, aislamiento, digamos, la trazabilidad, yo entiendo que el testeo ha estado bien, se ha aumentado, hay hartos test, pero la trazabilidad iba muy bien y como que se desarticuló hoy día. ¿Qué pasó ahí? ¿Hay servicios de salud mejores que otros a nivel local, me refiero, los AP, la atención primaria y salud, donde hay un mayor control o andan todos igual, regular o bien? ¿Faltó plata? ¿Qué es lo que falta ahí? Porque me llama la atención eso. Bueno, como todo en esta pandemia, son muchos los factores que están influyendo en cómo nosotros la hemos ido abordando. Acá en nuestra región se destaca el trabajo que ha realizado, ¿no es cierto?, en la comuna, que se ha realizado en la comuna de Caldera respecto, ¿no es cierto?, de esta estrategia del testeo, trazabilidad y aislamiento. Y si bien es cierto, acá en Copiapó, a propósito de las características que nosotros tenemos, recuerden que tenemos un mayor número de habitantes, ¿no es cierto? Y también nosotros hemos tenido un aumento significativo del número de casos. Además, nosotros tenemos que considerar el factor individual y lamentablemente esta pandemia en principio tuvo una connotación negativa y de hecho yo me recuerdo que en algún momento a personas, ¿no es cierto?, que habían sido diagnosticadas como COVID positivo, se le mantenía prácticamente en secreto, ¿no es cierto?, les avergonzaba el hecho, ¿no es cierto?, de haberse enfermado por el COVID. Entonces, hemos ido desarrollando distintas experiencias, si bien es cierto, la estrategia está bien, digamos, planteada, pero en el desarrollo, en el transcurso de esta pandemia, y a propósito del aumento de casos significativos,
ha habido, digamos, han habido problemas. Y han habido problemas relacionados con los recursos humanos disponibles, preparados para desarrollar una buena trazabilidad. Y a eso también hay que agregarle que muchas veces aquellas personas que son diagnosticadas, ¿no es cierto?, COVID positivo, cuando uno va, ¿no es cierto?, a hacer la historia, a saber, ¿no es cierto?, el contacto previo para poder determinar, ¿no es cierto?, aquellas personas que pueden probablemente, ¿no es cierto?, de riesgo, no contamos muchas veces con la información completa. Entonces ahí nosotros tenemos dificultades. ¿Por qué, no es cierto? Porque va a dar cuenta tal vez, ¿no es cierto?, de un comportamiento, de una conducta que no, a lo mejor no era apropiada. Ahí, ¿no es cierto?, nos enteramos de los cumpleaños, de las fiestas, o bien a veces en los lugares de trabajo, ¿no es cierto?, que si bien es cierto usaban mascarilla, pero a lo mejor en algún momento, a propósito de alguna, durante el día, ¿no es cierto?, de algún espacio en particular de relajo, compartían, ¿no es cierto?, o se relajaban y se sacaban la mascarilla, y se producían, digamos, estos contagios. Así que son muchos factores. Lo importante sí es que nosotros en estos momentos tenemos un subreporte y que está asociado, ¿no es cierto?, a la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, y en ese sentido hay que mejorarlo incorporándole, ¿no es cierto?, el recurso humano, teniendo una buena coordinación, un buen manejo, porque las personas que dirigen, ¿no es cierto?, estos equipos de trazabilidad tienen que ser personas que manejen adecuadamente el procedimiento y que entreguen las instrucciones. Claro, y las personas que están realizando, ¿no es cierto?, entregándole la información o que tengan el contacto con aquellas personas que están, digamos, siendo, digamos, analizadas, tienen que entregar la información oportuna, adecuada. No podemos en estos momentos estar entregando información que confunda. Oye, pero es el mismo APS que ha tenido tanto éxito en la vacunación, ¿ah? Escuchaba a mucha gente que dice, bueno, hay 50 años de historia en los procesos de vacunación, los equipos todos funcionaron bien y han tenido un éxito notable gracias a la atención primaria y salud, digamos, fundamentalmente. Llegaron las vacunas y ha funcionado muy bien eso, ¿eh? Y curiosamente no el TTA, digamos, ¿eh? Seguramente porque obviamente son procedimientos distintos. Bueno, tú das esta respuesta a propósito de las complejidades, pero es importante también felicitar a esos funcionarios que han permitido la velocidad de vacunaciones gracias al personal de la atención de salud primaria, fundamentalmente. Oye, quiero saludar, perdonen chiquillos, a la gente que nos está acompañando en estos live, a Pedro Girs, Carlos Iván Pontigo Sepúlveda, a Robert Elizabeth, a Mayalene Morales, está también Alejandra Pérez, Sebastián Cisterna, que pregunta algunas cosillas que le vamos a contestar también, Verónica Rivera, Sebastián Cisterna otra vez, Elizabeth, María Eugenia Cárcamo, Ángel Gortari, Carlos Iván Pontigo, María Eugenia Cárcamo. Hay un montón de gente que nos está mirando y que yo creo, Jaime, que te voy a tener que preguntar necesariamente por el retiro del 10%, porque también tiene que ver con que la gente pueda quedarse con tranquilidad en su casa. Pero antes de eso, antes de que Jaime, porque parece que vas a tener que contar hartas cosas que pasaron hoy, quiero preguntarle yo a Ana, una de las cuestiones que fue muy difícil decidir era qué posición tomar en relación a las elecciones, si había que aplazarlas o no. Las aplazamos, digamos, pusimos a la salud de la gente por sobre todas las otras consideraciones, incluso las políticas, con algunos problemas bien serios, desde varios institucionales y desde varios puntos de vista, pero bueno, ya está. ¿Y qué pasó con los candidatos y las candidatas, Joana? ¿Cómo lo hace un candidato o una candidata que está tratando, digamos, de sobrevivir con una campaña política en una situación como esta? ¿Cómo se hace eso? Bueno, señora Flavia, para mí, yo creo que fue lo mejor, porque mucha gente no iba a ir a votar por miedo a contagiar, también por todos los casos que aumentaron. Este virus se fue mutando cada vez peor. Lo tomé como funcionaria de la salud más que candidata. Estuve tranquila y de hecho yo, conforme con la decisión que se haya aplazado,
no me ha complicado mucho en cuanto a no salir a hacer campaña, porque he estado trabajando y la voy a retomar cuando se pueda, cuando esto, ojalá Dios quiera, llegue a pasar y se baje un poco, ahí la retomaré. Pero como mucha gente ya me conoce, yo durante años que soy funcionaria del hospital, mi ayuda social la sigo haciendo más callada, más silenciosa, pero si habría que aplazarse un tiempo más, yo asumiría, me quedaría, obviamente, por el resguardo mío y de la población, aceptaría. Lo vería por ese lado. De acuerdo, pero a ti igual tuviste algunos problemas porque cuando estaba en pleno desarrollo de la campaña tú estabas ayudando ahí en la primera línea de la salud, por lo tanto igual siempre tus condiciones fueron muy distintas a las del resto de los candidatos y las candidatas. Sí, para mí igual tuve harto trabajo, estábamos full en esos días, de hecho no me podía conectar, y en algún momento si mis compañeros ya colapsan y ya están, muchos funcionarios nos están sacando de nuestros puestos de trabajo para ir a apoyar a nuestros compañeros a las áreas más críticas. Y yo empatizo con ellos, yo creo que en el momento que me digan ya hay que bajar o tienes que ir, yo sí iría a apoyar a mis compañeros. De acuerdo. Igual Iría. toda esta actitud de todos los funcionarios y funcionarias de la salud ha sido notable, ¿eh? Yo creo que cuando esto pase, si Dios quiere, y lo superemos y hagamos aprendizaje de este tema, digamos, el tema de la salud mental, el personal de salud, como que se reorganizan las prioridades de una sociedad. Jaime, pero sabes que aquí hay mucha presión para que hablemos del 10% también, que también tiene que ver con esta situación de pandemia, porque hay mucha gente que no puede quedarse si es que no para la olla, digamos, estamos literalmente hablando de parar la olla, porque otra vez, igual que cuando inventaste la estrategia del retiro del 10%, están apareciendo las ollas comunes de nuevo como tremendo, como la única estrategia que tiene alguna población para comer incluso. Entonces, no sé, Jaime, ¿en qué situación está? ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Cuáles son los plazos? Te vi medio afligido porque había habido ahí una escaramuza de un grupo de diputados que tú crees que va a dificultar el retiro del 10%. Mira, muchas gracias por la pregunta. Y creo que se relaciona directamente con el tema que llevamos hoy día, que es el COVID también, porque para quedarse en la casa, ¿cierto? Para poder no tener que salir a trabajar, hay que tener ingresos, obvio. Hay que comer todos los días, hay que pagar agua, luz. Y este país, más de la mitad de los chilenos que trabaja gana menos de 400.000 pesos hacia abajo. Es un país tremendamente desigual, y digo eso a propósito del otro día salieron cómo ganaron las grandes fortunas, ustedes lo vieron, o sea, mientras algunos se enriquecían, y tengo que decir esto porque a mí me parece una verdadera locura, mientras se enriquecía un puñado de grupos económicos en Chile, el resto del país, 2,3 millones se empobrecía, de clase media pasaban a vulnerabilidad social, ya salían de la clase media, en fin. Esa es la realidad de este país. Es un país tremendamente injusto. El grupo de Piñera, el grupo Lux, ganaron una cantidad de millones de dólares, los bancos, la financiera, la AFP, las ISAPRES, ojo, las ISAPRES, que nos descuentan a 2 o 3 millones de chilenos que están en la ISAPRE, han pasado piola. Lo está pagando todo el Estado, hasta la vacuna del COVID, y ellos se llevan la plata del 7%. Entre paréntesis lo digo, ¿no? Porque me parece realmente absurdo lo que está pasando. Bueno, en el 10% hacemos lo que podemos. El 10% fue una iniciativa nuestra con la idea de, obviamente, llegar con recursos donde la gente no las tenía, porque el gobierno Piñera no llegaba con recursos suficientes a un sector amplio de la ciudadanía, y por eso que inventamos esta fórmula. Pero yo sé que la gente quiere ver qué pasa con el tercer retiro ahora en la concreta. Se acaba de votar hoy día en la Comisión de Constitución, ya en particular, o sea, quedó listo para ir a la sala, un tercer retiro. Se aprobó. 7 votos, 8 o 9 votos, hubo algún nuevo parlamentario de derecha que votaron a favor. Se aprobó una fórmula distinta. Los parlamentarios de la comisión, que son los que votan,
yo voy, pero no tengo derecho a voto en la comisión porque votan solo los 13 diputados de la comisión, pero yo voy a defender mi proyecto, tengo los mismos derechos. Lo único que no puedo votar. Hicieron una indicación que se llama sustitutiva, aglutinaron todos los proyectos y diseñaron una fórmula nueva, que modificar una norma de la Constitución para que, a juicio de ellos, el Tribunal Constitucional tenga menos posibilidad de echar abajo la fórmula. Pero en lo concreto, se aprobó una reforma constitucional. Como se cambió la fórmula, alguna derecha está como reclamando, pero eso ya se verá. Lo importante es que se aprobó una fórmula y ahora va a ir a la sala, o sea, a la sala de la Cámara donde se tiene que aprobar o rechazar y seguir rápido. Se aprobó también una indicación de la Alejandra Sepúlveda, mía y de otros más, que incorpora a las rentas vitalicias. En una fórmula, son 650.000 chilenos que están en renta vitalicia, se aprobó eso en una fórmula donde ellos pueden adelantar rentas de su renta vitalicia y poder sacar un monto mayor con los mismos topes del resto. Por primera vez se aprueba eso. Eso va a la sala también y la sala tiene que ver si lo aprueba o lo rechaza. Y en tercer lugar se rechazó una indicación mía en este caso y de la Alejandra Segura, solo los dos, que a mi juicio es muy importante, pero se rechazó por un voto. Votan 13, saqué 6 votos a favor, 4 abstenciones y 4 votos en contra. Y las abstenciones se suman en contra. Pero fue bien aspectada la indicación. Espero, cuando uno pierde una indicación puede reponerla en la sala después. Yo espero ganarla ahí. Que vamos ahí con un voto en contra, digamos. Una indicación que busca crear un fondo colectivo. Esto es ya hablar del futuro, yo me voy adelantando. Es obligación nuestra. Que crea un fondo colectivo para compensar las pensiones que se van a dañar por retirar fondos hoy día. Porque a la gente hay que decirle la verdad. Retirar fondos de pensiones, mientras se mantenga el sistema de AFP como sistema de pensiones, significa que la pensión que yo voy a tener cuando jubile va a bajar un poco, porque le vamos a retirar parte del capital. Mucha gente da lo mismo porque la pensión la pone el Estado o la complementa el Estado, la gente más vulnerable. Entonces no le dañamos la pensión a la gente más vulnerable porque el Estado igual la complementa. Pero hay un sector de clase media, que es bien elevado, son pocos, donde sí va a haber dañada su jubilación. A lo mejor iba a recibir 350.000 pesos, en vez de 350 va a quedar en 320, en fin, y son cifras no elevadas, las que están fuera de la puerta del pilar solidario. Y entonces nosotros, en este fondo de compensación, la idea es complementar algunos recursos de los empleadores o del Estado. Se crea este fondo para meterle plata a esas pensiones cuando la gente jubile y que no vean dañada su pensión futura. ¿Ya? Eso es muy importante. Tiene que ver con el futuro, con la responsabilidad, con decirle, bueno, saquemos la plata ahora, pero no le vamos a dañar la pensión más adelante. Ahora perdí ahí por un voto al diputado Zafirio, que más bien no lo entendí, porque hasta la derecha le gustaba mi indicación, pero él votó con la derecha más reaccionaria. Y bueno, es así. La política es así, a veces bien irracional. Pero vamos a reponer eso en la sala. Entonces lo concreto, para no enredarnos tanto la perdí, va avanzando el tercer retiro, va a la sala. Eso es lo que le interesa a la gente ver, sí. Y en la sala tenemos que conseguir los votos suficientes y la derecha aparentemente los va a colocar. Estás muteada, Flavia. Estás muteada, Flavia. ¿Cuándo? Me preguntan mucho, ¿cuándo estaría listo en la sala? ¿En qué? Ok, la Joana quería hacer otra pregunta también, Joana. Joana, dígame. Consulta, en mi forma, o sea, en lo personal, al igual que yo, hay muchas mujeres o personas como yo que no tenemos derecho a ningún bono porque no calificamos, ¿ya? Eso muchos compañeros míos y amigas y amigos me han llamado que por qué no se puede modificar eso para poder porque ahí no nos podemos meter nosotros, por eso que inventamos el retiro de fondos previsionales, porque no nos podemos meter en las platas del gobierno, eso solo es facultad de Piñera, en las platas que están en el presupuesto del gobierno, y el gobierno pone los bonos. Entonces, la gracia de lo que hicimos el año pasado, los regionalistas, fue
Bueno, vamos a los fondos previsionales, los propios trabajadores, entonces no le estamos sacando plata al Estado, sino que le estamos sacando plata a la propia gente, que no es el ideal, pero frente a una situación de esta naturaleza, salvamos a la gente. En septiembre, cuando son millones de chilenos, imagínense, bueno, ustedes lo ven todos los días, lo que pasa, digamos, y el desempleo, y además nos ayuda al confinamiento el hecho de que tengan plata. ¿En cuánto tiempo debería estar en la sala el jueves, Flavia? O sea, se podría aprobar en la Cámara de Diputados el jueves. Y de ahí se puede ir al Senado y se puede aprobar en el Senado en una semana. Porque ya todos se hicieron las discusiones. Aquí es proyecto similar al anterior, entonces traer tanto técnico, especialista, no es necesario. Entonces estamos en eso. Ahora, ¿qué esperamos? Que el gobierno no le meta un requerimiento al Tribunal Constitucional, porque eso lo va a frenar un tiempo más. Pero eso es. Gracias, diputado. Lo veo en la sala de cámara. Dios quiera y confío mucho en usted, porque así, al igual que yo, mucha gente, mucha está esperando el tercer retiro. Mucha gente. Yo lo sé. Me llaman a mí de todo Chile, Joana, y uno ve y tienen la esperanza puesta allí. Pero bueno. Y de esa manera, claro, tenemos que ser más estrictos con el confinamiento, con quedarse en casa, con no salir, porque si no, no nos sirve de nada, digamos. Hay que complementar las dos cosas, porque Jessica Rojas hoy día nos ha advertido con una claridad tremenda. Hoy día tenemos en Atacama cerca de casi 990, no me acuerdo en este momento. Me manda todos los días, Jessica, el cuadro de la región y el nacional, digamos. Yo lo veo ahí. Y bueno, pega de la mesa social autoconvocada, ¿cierto? Y uno se informa y uno informa. O sea, 1000 casos en Atacama, 1000 activos, o sea, 1000 personas que andan contaminando, 1000 que se juntan en la casa, que si salen. Es brutal. Estamos ya superamos el pic de la primera ola en Atacama, Jessica, ¿o no? Bueno, a propósito de la información que nos proporcionó ayer, ¿no es cierto?, este científico, nos dice que no. Así que por eso insistir en que se nos vienen 2-3 semanas complejas, difíciles, y ojalá, ¿no es cierto?, se respete la cuarentena, ojalá las personas sigan manteniendo estrictas medidas de autocuidado, el distanciamiento físico, el uso correcto de la mascarilla, el lavado de manos principalmente, tratar de evitar, ¿no es cierto?, las actividades, digamos, que acostumbramos nosotros, familiares, las fiestas, los cumpleaños, incluso en nuestros puestos de trabajo, tratar de evitar, ¿no es cierto?, el reunirse. Así es que insistir majaderamente, ¿no es cierto?, en esas indicaciones que son sumamente necesarias para poder mejorar la situación que estamos viviendo y que es realmente dramática y que lamentablemente hay muchas personas que aún no lo internalizan. Así es que esperando salir de este trance. Jessica, el exministro de Salud, el doctor Mañalich, dijo que probablemente nunca logremos el nivel de seguridad, la inmunidad de rebaño que necesitamos para al menos tener una esperanza que vamos a volver al mundo en algunos aspectos que conocíamos antes. Y esa cuestión a mí me dejó aterrorizada. Si nunca vamos a lograr una inmunidad de rebaño, significa que mientras tengamos a todos nuestros vecinos, digamos, es decir, como es mundial, uno no puede arreglar el tema en su territorio. Ya le pasó a Uruguay, ¿no?, que ahora están viviendo una pandemia, una segunda ola salvaje, nunca dimensionada por el país. Y si nosotros no vamos a poder lograr nunca inmunidad de rebaño, a menos que cerremos la frontera y nos quedemos a este lado de la cordillera, ¿cuál es nuestra expectativa? Mira, yo creo que lo básico es que el proceso de vacunación está dando señales, ¿no es cierto?, que está contribuyendo al control de esta pandemia, porque ya nosotros vemos un comportamiento distinto a propósito de los diferentes grupos etarios. Eso es súper importante. Tal vez nosotros nos vamos a tener porque este virus ha ido mutando, ha ido cambiando, ¿ya? Pero nosotros en estos momentos tenemos que acostumbrarnos a vivir de una forma distinta,
hasta que eventualmente no logremos, porque no es la primera pandemia que nosotros tenemos, hemos tenido a lo largo de la historia pandemias terribles y que no contábamos, ¿no es cierto?, con las capacidades que tenemos hoy día instaladas en términos científicos. Acuérdense que en principio hablaban de una vacuna que nosotros íbamos a tener en 2 años más, y el tema de las vacunas fue rápido, y es así como en estos momentos, ¿no es cierto?, están trabajando los distintos laboratorios, ¿no es cierto?, y los países que están más avanzados en el tema, ¿no es cierto?, de los adelantos biológicos, en ese sentido, y bioquímicos. Entonces, yo creo que no hay que ser tan pesimista, hay que mantener cierto equilibrio. Lo importante hoy día, ¿no es cierto?, es tratar de mantener un control respecto de esta pandemia, no tratar de evitar, ¿no es cierto?, estos brotes, estos contagios, ¿no es cierto?, masivos, mientras nosotros seguimos vacunando hasta lograr cierta estabilización. Yo creo que eso es lo importante, teniendo presente que van a surgir nuevas complejidades y que nosotros vamos a tener que reaccionar oportunamente. Yo creo que el tema tiene que ver con eso. Informar adecuadamente, reaccionar apropiadamente y oportunamente, ¿no es cierto?, a las complejidades que se nos están dando a propósito del desarrollo de esta pandemia. Y por último, Flavia, creo que es súper importante la comunicación con de las autoridades, ¿no es cierto?, con la comunidad. Eso es relevante. O sea, para nosotros nos hizo súper bien el diálogo que nosotros tuvimos con el ministro Mañalich. Y así como fue el año pasado, que justamente coincidió cuando nosotros todos pensábamos que necesitábamos una cuarentena y las autoridades no nos decretaban cuarentena. Tuvimos la reunión, ¿no es cierto?, que vino en ese momento el ministro, recién asumido, y posterior vino la cuarentena y hubo un cambio también. Un cambio porque baja el tema de la ansiedad, baja el tema, ¿no es cierto?, y uno como que también aprende, ¿no es cierto?, a manejar mejor, digamos, el tema de cómo con tus pares, ¿no es cierto?, con los grupos, y ve luz, ¿no es cierto?, al final del túnel. Pero en estos momentos, nuevamente yo hago un llamado a las autoridades, porque eso es lo que ha faltado. Hay algunas autoridades que la comunicación es bien perfecta, no ha habido problema, pero con otras autoridades son muy lejanas, hay un desconocimiento, y todas las autoridades tienen que hablar el mismo idioma, todos los ministerios, todas las reparticiones, tenemos que tener un objetivo común, y en estos momentos el objetivo común es un trabajo en torno al control de la pandemia, y eso muchas veces uno no lo ve. Cada cual, ¿no es cierto?, desde su propio espacio trata de contribuir, y la suma no se ve en su máxima expresión. Así que yo creo que acá, insisto, es un llamado, ¿no es cierto?, a ser generoso, a trabajar colaborativamente, a trabajar en equipo, a trabajar en un equipo efectivo. Así que ese es el llamado que nosotros hacemos desde la Mesa Social Autoconvocada, y por eso vamos a seguir, ojalá, ¿no es cierto?, con el mismo espíritu, tratando de invitar, de hacer parte y de informar adecuadamente a la región de Atacama. Súper. Gran trabajo realmente, gran trabajo la Mesa Autoconvocada, como en pocas regiones. Yo quiero felicitarte, Jessica, por el trabajo que hacen, la seriedad además con que lo han puesto. Creo que la sistematicidad, digamos, hay un trabajo del mundo suyo, digamos, de los otros gremios de la salud que realmente yo admiro mucho a nivel regional. Y por último, usted participó de la Mesa Social Autoconvocada, y yo creo que en ese trabajo que hemos venido realizando nos hemos ido conociendo. Yo incluso todavía participantes de la mesa no conozco personalmente, yo tuve que asumir, ¿no es cierto?, a mitad del camino, tomé la posta, y fue todo un desafío. O sea, ¿por qué? Porque como es una mesa amplia, diversa, compleja, muchas veces, ¿no es cierto?, en ocasiones hemos como perdido el foco, y acá nuestro foco principal es contribuir en el tema de la pandemia, bajo todo punto de vista, y claro, dando un espacio para la opinión. Yo me salí en un momento que, claro, hubo gente que empezó la verdad es que más bien se salió de foco o cambió de foco, entonces no tenía mucho sentido. Yo entiendo que ahora ha vuelto y que usted ha hecho una muy buena conducción en eso. Pues la gente a veces, claro, aprovecha los grupos grandes, digamos, y empieza como era un grupo de WhatsApp, digamos, donde se hacían además las reuniones, se convocaban los Zoom. Pero yo entiendo ahora, por lo que veo, el trabajo nuevamente se retomó bien y se focalizó muy bien, que es juntarnos todos, ¿cierto? Obviamente, para hacer
la difusión, prevención, en fin, acción, conocimiento. Usted ha tenido en la mesa social los mejores personas ilustrísimas, digamos, ilustradísimas en este tema, partiendo por el ministro, que obviamente es una autoridad, la máxima autoridad de salud. ¿Para qué decir Pérez Acle, la Sociedad Chilena de Médicos Intensivistas? Bueno, una cantidad de expertos muy interesante y dando cifras además y aterrizando en Atacama, o sea, expertos de clase mundial que están en Chile, y creo que ha sido muy bueno el trabajo, de mucha calidad. Creo que como pocas veces uno ve, y esto no es un órgano público, sino que son gremios fundamentalmente y otras autoridades, concejales, en fin, autoconvocados. Me parece espectacular el trabajo, ¿ah? Me hubiera encantado que la autoridad hubiera ayudado más a apalancar el trabajo que están haciendo ustedes, porque bajan mucha información y llegan muchas veces mucho mejor que la propia autoridad, ¿ah? Porque además se va por canales, ¿ah? Los gremios, las unidades vecinales, son canales de comunicación directa, digamos, con retroalimentación. No es un aviso en el diario o en la radio o en la tele, sino que hay retroalimentación, y eso, pucha, que es valioso. Pero bueno, así que la felicito. Creo que la gente que nos está escuchando en la 100.1, no hay que olvidarse, a veces uno se olvida que está en la radio también. Estamos con Jessica Rojas, la presidenta de la Mesa Social Autoconvocada, que han hecho una labor muy intensa durante más de un año ya, entregando información, lo que yo les señalaba, ¿cierto? Trabajando, previniendo, organizándose, ayudando, poniéndose a disposición de las autoridades en materia de COVID. Estamos también con Joana Barrios, que trabaja en el Hospital Regional de Copiapó, San José, el Hospital San José, ¿cierto? Joana, muchas gracias. Ella también es candidata a concejal. Casi no ha podido hacer campaña la pobre cuando se podía, ahora no se puede, porque ha tenido que pasar con sobretiempo y todo en el propio hospital. Y bueno, ya estamos con la candidata convencional constituyente y también presidenta paritaria de los regionalistas en Atacama, Flavia Torrealba. Así que ha sido muy entretenido. Estamos llegando como a la hora, no me di cuenta, doña Flavia, usted tiene que cerrar el programa. Hoy son las 9. Oye, tenemos que cerrar el programa porque estamos un poquitito sobregirados de tiempo, pero siempre nos pasa, y el montón de gente que nos sigue además y que nos agradece estas conversaciones, porque no solo son contingentes, sino también son importantes. Estas tertulias se han convertido en un espacio también de reflexión democrática, de salud, de los temas públicos, así es que saludamos a toda la gente que nos sigue a través de las plataformas, desde Chañaral, que nos sigue harta gente también, desde Diego Almagro, especialmente al tío Leo, que nos está escuchando y acompañando siempre, y bueno, desde Copiapó, naturalmente, toda nuestra gente querida, y los auditores y auditoras de la 100.1, que hacen que esta señal llegue también a toda la provincia del Huasco. Así es que les agradecemos una enormidad. Jessica, yo sé que tuviste que suspender otra actividad, te agradezco en el alma el gesto. Es un gran, para nosotros, honor haberte tenido en el programa. Por supuesto, también tener a Joana Barrios, que también es un agrado siempre. Ella es una persona además a la que queremos mucho, que admiramos por la entrega que tiene hacia su trabajo. Y don Jaime, ¿qué me dice usted tan atareado? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener que clonarlo. Pero ahí harta fuerza nomás, mira que está todo el mundo expectante y tratando de resolver los problemas también que estos retiros van a provocar en el futuro. Así es que les agradecemos a todos y a todas la presencia, el estarnos acompañando al otro lado, a nuestras invitadas, un abrazo. Tuvimos que agregarle un día más al programa porque nos pidieron que mantuviéramos, por eso ahora se llama tertulia regionalista, no en dirección a las elecciones, cambió el carácter también del programa, como se dieron cuenta ustedes, ahora es más bien reflexivo y en torno a temas públicos, más que de la política contingente. Así es que nos pidieron que agregáramos días porque hay demasiados temas. Están los mineros pequeños y los artesanales con un problema súper serio, les están rematando las patentes, así es que seguramente el jueves vamos a estar tocando ese tema también con la gente que sabe de ese asunto. Así es que un abrazo,
cuídense, que Dios nos acompañe a todos, necesitamos ayuda de todos los niveles, porque además para que nos inspire a tener una conducta responsable, ya han sido Jessica Rojas, Joana Barrios muy enfáticas y claras en señalar que usted, señora, señor, no solo se cuida a sí mismo, sino también a su familia y a toda la sociedad en su conjunto. Así es que un abrazo, un beso y nos vemos el jueves. Disculpe, yo y mandarle un besito y un abrazo a la señora Jessica, que no la veía de hace mucho tiempo. Un abrazo virtual. Gracias, Joana, que estés muy bien. Gracias, diputado. Muchas Muy gracias, bien, Flavio, pues. por la invitación. Muy buenas noches a todos y a todos los que nos están viendo, escuchando a las invitadas. Que estén muy bien, buenas noches, hasta el jueves entonces, a las 8, aquí en los mismos canales y en la 100.1. Muchas gracias, adiós. Muchas gracias. Que estén muy